Buenas noches. Lo que vamos a hablar a continuación son básicamente el alcoholismo y el tabaquismo, que son dos drogas técnicamente sociales o de origen legal, en donde no se tiene restricción legal de consumo, es decir, es permitida ser consumida libremente por medio, obviamente está prohibida para menores de 18 años, según la ley. Bien, no así el alcohol, no, si bien está prohibido legalmente para estudiantes, bueno, menores de 18 años, esta restricción no es cumplida al pie de la letra. Perdón. Bien, en este video informaremos lo que es la cocaína, marihuana, alcohol y tabaco, que son básicamente las drogas más utilizadas en nuestro contexto. Bien, el alcohol lo que produce básicamente es una estimulación del neurotransmisor, bueno, incide directamente el neurotransmisor GABA, lo que produce obviamente después sueño. Al inicio es un desinhibidor, es decir, la persona puede realizar cosas que absolutamente de, de sobrio no haría o es difícil que lo haga. Entonces, al ser un desinhibidor, pero es importante recalcar que es un inhibidor del sistema nervioso central, es decir, inhibe la conducta del sistema nervioso. Al mencionar inhibir, mencionamos que la persona entre en un estado depresivo, porque es una droga depresiva. Quizás ustedes han podido observar personas que cuando empiezan a beber, tú eres mi pana, tú eres mi amigo, por usar términos coloquiales. Entonces, a eso hace referencia la inhibición del sistema nervioso. Como obviamente tiene incidencia directa en el neurotransmisor GABA, que es encargado básicamente de regular el sistema nervioso, también produce sueño, la persona tiende a dormir. Entonces, básicamente los estragos de esto podemos evidenciar en múltiples accidentes de tránsito, en violencia familiar, femicidios y todo. Obviamente la parte social es muy, creo que es demasiado ya conocido las causas del alcohol. Ahora, en sí el alcohol, el consumo excesivo de alcohol puede producir una serie de complicaciones. Como menciono, una serie de complicaciones como son el deterioro de la memoria, creando lagunas mentales o amnesia lacunar, en donde la persona no recuerda determinados eventos y tiende a reemplazarlos por otros que Dios no oye. Obviamente el consumo excesivo de alcohol también, valga la redundancia, produce lo que es el síndrome de Wernicke y Korsakoff, que básicamente es la pérdida irremediable de la memoria, donde la persona tiende a no recuerda absolutamente nada y tiende a sustituir esos vacíos con cosas que ve en ese momento. Eso es característico del síndrome de Korsakoff. Y bueno, Wernicke es básicamente la pérdida completa del habla, de las funciones motoras principales. Bueno, no pierde, pero la programación en sí es difícil al estar lesionado lo que es el fascículo arqueado. ¿Qué es lo que es el fascículo arqueado? Básicamente procesa la información proveniente de indicaciones al momento de hablar. Y obviamente receptar las palabras y ese tipo de situaciones. Bien, ahora el tabaco. El tabaco en sí es adictivo, puesto que tiene nicotina. La nicotina es completamente adictiva. Perdón, obviamente me olvidé de decir esto, existen los bebedores activos y los bebedores pasivos. ¿Qué es un bebedor activo? Quien frecuentemente necesita la ingesta de alcohol para divertirse, en fin. Y el bebedor pasivo, quien bebe ocasionalmente en cumpleaños, fiestas en sí, en ocasiones que la sociedad demande. Pero cabe recalcar que esto es un paso para ser un bebedor activo. Obviamente sabemos que a mayor estimulación conductual, es decir, mientras más se reproduce un estímulo, mayor se da el condicionamiento para seguir bebiendo. Por eso digo que es adictivo. Bien, en el tabaco sabemos que existe alrededor de 1 millón de sustancias cancerígenas en el humo. Entonces, la persona que ingiere el tabaco afecta directamente a lo que son sus pulmones, específicamente a las nefronas, que son las encargadas de producir lo que es la absorción del aire, el procesamiento del aire para luego la expulsión de CO2. El tabaco también es social y obviamente es adictivo. Bien, existen también perdón, los fumadores activos y los fumadores pasivos. Los activos son básicamente los que ingieren el tabaco. Los pasivos son los que frecuentan con personas que producen que son adictas al tabaco. Bien, cabe recalcar, y es muy importante, que esas dos sustancias legales, estas dos drogas legales, activan lo que es el sistema de recompensa en el ser humano, que es decir, básicamente los ganglios de la base, y también está incidiendo directamente en lo que es el sistema límbico. Entonces, al estar activado el sistema de recompensa, genera mucha dopamina, perdón. Entonces, al generar mucha dopamina, la persona necesita cada vez más ingesta de este tipo de fármacos.
perdón, de este tipo de drogas, disculpen el error. Bien, en un estudio realizado por los estudiantes de la ciudad, de la Universidad Católica de Cuenca, en el que pude participar, vimos que alrededor, lo hicimos en varios colegios de las parroquias de Cuenca, como Checa, Chiquintad, El Portete, Tarqui, Santa Rosa, donde vimos que alrededor del 80% o 90% de estudiantes consumen alcohol y consumen tabaco, sin mencionar la marihuana. Eh, esto, esto evidencia la prevalencia alta que existe en el consumo de alcohol, por lo que es importante conocer los efectos y obviamente las estadísticas para nosotros como psicólogos clínicos actuar directamente sobre eso. Buenas noches. Ahora vamos a hablar sobre el consumo de la marihuana y la cocaína. Pues bien, como sabemos, estas son drogas de uso ilícito, es decir, que su consumo no está permitido porque no es legal. Como había mencionado mi compañero con anterioridad, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto que realizó la Universidad Católica de Cuenca en la Facultad de Psicología Clínica, y el cual se hizo un estudio del consumo de drogas en edades que oscilan entre 15 a 19 años. Entonces se pudo ver que los resultados que salieron estaban más o menos entre un 80%, es decir, tienen un nivel elevado de consumo de marihuana. La marihuana se extrae de la planta del cannabis, y al inhalar el humo de la marihuana, las personas consumidoras son muy propensas a enfermedades, pues el estado al que se llega es un estado de embriaguez, pero tiene los efectos colaterales que son el bajar las defensas, son muy propensas a enfermedades. Y por ponerles un ejemplo, una persona no consumidora y una persona consumidora se enferman de tos, por ponerles un ejemplo. Si les da un tratamiento en la persona no consumidora es eficaz, y ya que tiene sus defensas muy bien puestas. Pero al contrario, la persona consumidora no es suficiente, ya que hay que compensar de alguna manera o restaurar las defensas del organismo. El, el humo de la marihuana produce una vasodilatación en venas, capilares, arterias, y se puede ver en los ojos. Hay un mayor lagrimeo y hay un enrojecimiento ocular. Hay más palpitaciones, tiende a aumentar unos 20 a 50 palpitaciones por minuto, y, y son más propensos se dice que al final de un consumidor a lo largo de su vida consumidora, eh, pueden, son muy frecuentes a tener una bronconeumonía crónica o una neumonía. Eh, Ahora vamos a hablar sobre la cocaína. La cocaína es una droga, es un polvo blanco que se inhala por la nariz, pues su efecto este no tiene mucha incidencia en los adolescentes, que dentro del estudio que se hizo no hay mucha incidencia, aunque es un poco más adictiva que la marihuana, ya que el efecto que causa es eufórica, produce euforia, energía. Las personas se vuelven más sociables, tienen mucho más habilidad para conversar, para hacer sus tareas, para pensar, se agudizan los sentidos, se agudiza el tacto, la visión, el gusto, pasan totalmente alertas, llegan a estar en un estado paranoico, se podría decir, por lo alerta que pasan constantemente. El efecto que dura la cocaína es dependiendo de la tolerancia y de la cantidad que se consuma, pero una persona tolerante que consuma una cantidad avanzada dentro de los parámetros se pueden consumir antes de que haya una sobredosis, se puede decir que dura más o menos de unos 10 a 30 minutos, con exageración. Entonces las personas tienden a consumir mucho más, es mucho más adictiva que la marihuana por las características de los efectos que causa. Eh, Dentro de lo que causa en el cuerpo, produce un desgaste de las vías respiratorias completamente, al igual que la marihuana y el tabaco. Las vías respiratorias, la cocaína
desgasta el tabique y los huesos del tabique, la marihuana y el humo de la marihuana y el tabaco tienden a inflamar los pulmones. Eh, Eso es todo lo que se podría decir en cuanto a las drogas de uso legal y no legal, como las que hemos tratado ahora, es el alcohol, el tabaco, la marihuana y la cocaína. Ojalá haya sido de su agrado. Un gusto.